Ezra Pound. Era bastante fotogénico. Leonidas Lamborghini. Este es también un Lamborghini. Bueno, después de estas ilustraciones, vamos a hacer algo un poquito más serio. Pero era un poquito para que tuvieran una foto y una imagen, un rostro detrás de esas voces, ¿no? Las de Pound y las de Lamborghini. Vamos a retomar un poquito, habíamos hablado de la música, habíamos hablado del oficio, habíamos hablado de la importancia de no darle tanta importancia al yo, ¿sí? Porque uno se carga con esta idea del yo, de la trascendencia, ¿no? De llegar a primera, ¿sí? Uno tiene que encontrar por lo menos cierto disfrute en esto de, bueno, ir escribiendo. Después se verá, ¿no? Cómo circulan los textos, cómo llegan a sus lectores. Todo buen texto, bien trabajado, siempre llega a un lector, siempre llega a un lector. La importancia de la prosa, ¿no? Y la escritura poética dentro de la prosa y al revés, ¿no? Lo que dice Pound, la poesía debe estar tan bien escrita como la prosa, ¿sí? O el único objetivo respetable de un artista es alcanzar la perfección. Bueno, ahí se iba un poquito de mambo, ¿no? Hay que ver qué es perfección, ¿no? En qué sentido también para uno, ¿sí? Porque justamente hablábamos de esto al comienzo. Cada época marca lo bueno, lo malo, ¿sí? Es todo un elemento tan variable, ¿sí? Nosotros podemos hablar de, bueno, hay trabajo, no hay trabajo. Después en el texto, un texto malo puede tener en otra época, en otro contexto, ¿sí? Un texto malo para una época puede tener gran aceptación en una época posterior, ¿sí? O anterior, no sé, ¿sí? La idea de la perfección como algo inalcanzable, ¿no? Como algo solo para unos elegidos, es también un poquito pesada, ¿no? Como una carga, lo mismo que la idea del autor, ¿no? La trascendencia. Por eso también hay que descreer de los poetas, ¿no? y de los consejos, ¿no? Lo decía el mismo Pound al comienzo, ¿no? De estos consejos, de estas reflexiones, ¿sí? No hay que casarse con ninguna regla, con ningún dogma, ¿sí? Tampoco las reflexiones que dice él, ¿no? Son cosas que nos sirven para pensar, ¿sí? Bueno, y después una cuestión que tiene que ver con la podadora de la que nosotros hablamos muchas veces con Mauro, ¿no? Esto de decir, bueno, por acá recortar un poquito, por acá recortar otro poquito, ¿no? Gran herramienta para la jardinería y para la escritura. La buena escritura es aquella perfectamente controlada. Su autor dice lo que pretende decir, lo dice con absoluta claridad y simplicidad. Emplea el menor número posible de palabras, ¿no? Ahí también, él está hablando de la podadora, porque cierta poética del romanticismo tendía, ¿no? A la verbalidad, el exceso de las palabras, ¿no? Y Pound creía en esto de la simplicidad y la claridad, ¿no? Bueno, un poco viene de los griegos, claridad y simplicidad, ¿sí? En el arte de la retórica, ¿sí? Es un modo, construye un modo poético. El romanticismo lo construyó desde otro lado, ¿sí? Si uno va al barroco, bueno, también el neobarroco, neobarroso, como lo llamaron acá en Latinoamérica, Perlonger, Lezama Lima, era el exceso
de palabras, ¿no? Un poco García Márquez en prosa, ¿no? El exceso, ¿no? La voluptuosidad, la cantidad de palabras, de adjetivos. Bueno, eso construye un ritmo, construye un sentido. Pound apuntaba a este otro, ¿no? Algo más sobrio, ¿sí? Y después, dentro de esta misma reflexión, ¿no? Un apunte. La buena escritura es aquella perfectamente controlada, ¿no? Su autor dice lo que pretende decir. Que hay una gran verdad, ¿no? Que es, bueno, la reescritura, ¿sí? Uno realmente empieza a descubrir lo que quiso decir cuando relee su texto, ¿sí? Y de alguna manera lo está reescribiendo ya en esa lectura, porque está diciendo esto queda así y esto no, esto lo cambio, esto puede quedar igual, pero uno ya lo reescribió mentalmente porque le hizo toda una serie, pasó por una serie de filtros, ¿sí? En ese sentido está buena la reflexión. Ahora, después esto de tener el perfecto control, también es una ilusión, ¿no? Lo mismo que la perfección, ¿no? Como algo total, ¿sí? Hay tantos elementos que dentro de uno están funcionando y que uno desconoce. Uno puede llegar a conocer, ¿no? Algunas herramientas, pero otras no. Uno puede conocer desde dónde está escribiendo cierto texto, un deseo, una imagen, un recuerdo. Pero hay otro montón de cosas que están funcionando adentro de nosotros y que a veces tienen que ver con la intuición, a veces tienen que ver con algo mucho más irracional, ¿no? Que uno muchas veces sigue con la imaginación, ¿sí? Y que en ese sentido no es tan fácil controlar, ¿no? En esta idea de lo perfecto, ¿sí? Entonces, ojo, ¿sí? Uno busca el control en la relectura, en la revisión de los textos, ¿no? En el retrabajo, ¿sí? Pero a la vez uno tiene que tener como la flexibilidad para permitirse la intuición, permitirse a veces no entender a dónde va un texto, a dónde nos llevó un texto cuando son de ruptura. A veces textos que rompen con nuestra poética, con nuestra búsqueda, no sabemos de dónde vinieron. A veces son anticipatorios de otra forma de escribir que nos va a aparecer más adelante, o nunca, no lo sabemos, si no la exploramos. Y muchas veces los hallazgos y los grandes hallazgos son casualidades. Eso es lo divertido finalmente, que estamos llevados y traídos por el azar, como muchos otros han poetizado y profetizado. Y don Leónidas, que empezó a escribir este libro, El solicitante descolocado, en 1900, no, El saboteador arrepentido, ¿no? Pero que ya tenía partes del solicitante, ¿no? En 1955, fue su primera plaqueta, ¿sí? El saboteador arrepentido, ¿no? Fue un libro que después reescribió, juntó, ¿no? Retomó. El solicitante descolocado es de 2008, creo que la última versión. Fíjense, hay como 50 años en esa reescritura, y hay elementos de su primer libro, ¿no? Que junta un montón de cosas, ¿sí? Justamente Lamborghini fue uno de los que trabajó mucho con el montaje, que era otra de las cosas que hacía Eliot, perdón, y que hizo Pound, ¿no? Y que Pound le sugirió, ¿no? En sus lecturas y comentarios a Eliot, ¿no? Y que hizo toda esa generación de poetas de comienzo del siglo XX, ¿no? El montaje, tomar elementos de distintas voces, de distintos lugares. Y fíjense cómo Lamborghini trae elementos de la política, de la economía, de teorías, ¿no? Del tango, ¿sí?
hay un montón de lugares distintos desde los que está laburando y haciendo coherentes justamente con una búsqueda de esa voz que no aparece, pero que a la vez está apareciendo, ¿no? Me detengo un momento por averiguación de antecedentes, trato de solucionar importantísimos problemas de Estado. Vena mía poética, susúrrame contracto, planteo combinación y remate. En vez, tú no tienes voz propia, ni virtud, dijo, y escribes solo para. Yo quise decirle mentira, mentira, para purificarme. La pista se rodea de todas las especies, de todos los órdenes y clases, sobre todo de público. En la primera fila van los relegados. Siempre algún gobernante, algún guerrero ilustre, algún funcionario aventajado da el puntapié inicial. Entonces entro yo entrando por el aro. Tome asiento, nadie debe perderse un espectáculo, abro mi risa negra a función continuada. Bueno, vamos a hacer una pausa acá. Hay mucho para decir, ¿no? Pero fíjense, ¿no? Como algunos elementos. Entra el discurso de policía, ¿no? Me detengo un momento por averiguación de antecedentes, ¿no? Fíjense, año 55, ¿sí? No sabemos si es antes o después del golpe a Perón, al gobierno de Perón. Lamborghini era una especie de peronista anarquista, ¿no? Y trabajó muchos de los elementos del peronismo en su escritura, ¿sí? Fíjense, ¿no? Por averiguación de antecedentes. Y luego cómo entra problemas de Estado, ¿no? Discurso político, discurso del Estado. Y después la idea de la musa, vena mía poética, ¿no? Susúrrame, ¿no? Susúrrame como, creo que es en el Homero, ¿no? En la Ilíada, ¿no? Que como todos los griegos, ¿no? Llamaban a la musa para que los inspirara, ¿no? Susúrrame. Contracto, planteo, combinación y remate, ¿no? La idea de la estructura, ¿sí? Planteo, combinación y remate, inicio, desarrollo, conflicto y desenlace, ¿no? ¿Cómo está relaborando elementos de la tragedia griega, elementos del discurso policial, elementos del discurso político, ¿no? Y a la vez la cuestión de la voz, que es clave en toda elaboración poética. Tú no tienes voz propia, ahí hay una afirmación, ¿no? Y yo quise decirle mentira, mentira, ¿no? El tango que lo buscamos, ¿no? Cantado por Julio Sosa, cargo de Gardel y Lepera, volvió una noche, ¿no? La primavera es nuestra vida, verás que todo nos sonreirá. Mentira, mentira, yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelven más, ¿no? ¿Cómo está trabajado una cita, ¿no? Que si la agarraste, si no te suena, y si no, no importa, es parte del poema. Yo quise decirle mentira, mentira, para purificarme. No siempre está la idea de el Lamborghini, lo puro y lo mezclado, ¿sí? Lo puro como ironía, ¿no? De búsqueda de esa pureza o de esa perfección, sino ir a la mezcla, ir al rejunte, ¿no? Y de ahí sacar algo nuevo. Y después toda la cuestión, ¿no? del pueblo, ¿no? De las clases sociales, ¿no? Todas las órdenes y clases, sobre todo de público, ¿no? En la primera fila van los relegados. Y después algún gobernante, guerrero ilustre, ¿no? Funcionario aventajado. Siempre dan el puntapié inicial, ¿no? Siempre están en la primera fila. Y esta idea también de circo, de espectáculo, de show, ¿sí? Que recorre toda la poética de Lamborghini. Tome asiento, nadie debe perderse un espectáculo.
Y a la Bartola, haciendo de las mías en el país del tuerto, es rey. ¿Sí? Refranes populares. Pueblo goloso, perezoso, lujurioso, porque las curvas económicas no son favorables. Una nueva conciencia os pido en marcha. ¿Sí? Y si las cosas se complican, descentralizar. Listo, vamos, gobernar es poblar, es hablar. Apoyando mi oído en el obrero concentrado vibra, ¿no? Bueno, nuevamente la cuestión del pueblo, ¿no? Enfrentado a la oligarquía, la conciencia de clase, ¿no? Todas esas ideas que están funcionando en las políticas, del marxismo hasta el peronismo, ¿no? La idea de descentralizar, ¿no? Como una cuestión técnica. Después más adelante dice yo no soy técnico, ¿no? No es cuestión de técnica, aunque es cuestión de técnica, ¿sí? La poesía. Pero no de tecnicismo, sino de cuestión de oficio, de construir una técnica propia. Eso es también construir la voz propia, construirse una técnica, un método de escritura que le sirva a uno. Y eso va a construir una voz, ¿sí? Y apoyar la voz para escuchar al otro, el pueblo, el obrero, ¿no? Y después toda la ironía, ¿no? Que labura Lamborghini, ¿no? Así podemos ir recorriendo todo el poema, ¿no? Alcanzo a distinguir entre 200.000 a mi buena maestrita. Llevaba un cartelón azul con letreros dorados. ¿Qué clase de niño fuiste tú? ¿Sí? Las voces, cómo entran las voces. Ay, inteligentísimo y de gran corazón, antes del sacrilegio. Ella me dijo a mi mejor discípulo, la tierra para quien la trabaja. Se inclina, la revolución no se detiene nunca. Bueno, toda esta ironía con la cultura, ¿no? Con la cuestión de la transmisión de la cultura, de educar al pueblo, de educar a los niños, ¿no? Todo el tiempo está trabajando sarcásticamente, muy fuertemente en su discurso, don Leónidas, ¿no? Y siempre colocándose en este lugar del disvalor, ¿no? Eso es muy importante. Tratando de llegar a las altas esferas, hice mi oferta de viva voz, no valgo un pito, ¿sí? Eso está en toda su obra. Por eso es tan rupturista Lamborghini. Cuando le ofrecen juntar toda su obra en un libro, ¿no? De las obras completas, él la reescribe y hace las obras completas, que es un libro casi deconstruido, ¿sí? Creo que ya lo mostramos en alguna oportunidad en otro video, que rompe con todas sus obras, las rearma, las escribe casi verticalmente en muchos casos, las hace más difíciles, pero a la vez está diciéndonos que esa fue su clave poética, ¿no? Destruir el discurso, no construir la idea de el modelo, ¿no? A copiar, sino que su juego siempre fue romper el modelo, ¿sí? Entrar en el modelo, retrabajarlo, reconstruirlo para elaborar algo nuevo, algo propio. Hacerse del modelo y romperlo para encontrar esa voz, si es que a algún lugar va a aparecer esa voz, es en esa ruptura de estos modelos. Y como decía don Ezra, de estas reglas y estas normas que nos vienen desde la cultura, justamente. Y que toda cultura, mientras está viva, está rompiendo con sus modelos, con sus estatuas, con sus premios, con sus premiados. Y los que fueron grandes, ¿no? Pasan a ser algo, pero los grandes serán otros, y van cambiando. Y finalmente eso no importa tanto, ¿no? Esta idea de la grandeza, sino de hacer un aporte. Todos lo estamos haciendo, estamos vivos, formamos parte de una cultura y quizás si tenemos suerte
aportemos algo de nuestra voz, este, para hacer escuchar ese gran coro del que formamos todos y todas, por supuesto. Así que, queridos talleristas, los esperamos la semana que viene con algo del duende. Lean ese texto que está muy bueno, de don García Lorca, y algo de otro gran maestro y querido amigo, Macedonio Fernández. Hasta la semana que viene.